Harry Styles. Feels like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberry on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and a summer feeling, getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. I just wanna taste it. I just wanna taste it. Watermelon sugar high. Sí, sí. Me encuentra la profesora. Berries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, 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 ¿Qué fecha hoy? sugar high. Pues. Hola papacito de la tía, hola papacito de la tía, ay, papacito, cómo se me pereza él. Mira, mira el juguete este. Mira. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Falta un minutito todavía y ya enseguida empezamos. Gabriela, tu micrófono, por favor.
pero eso es cierto. ¿Está bien? No, no se silencia. En la parte de abajo donde dice silenciar, tenés que apretar. Pero, profe, tengo que desactivar silencio, dice, y está como, acá en mi computadora está cerrado. Sí, no, pero yo escucho todos los ruidos o sea, de tu entorno. Tú apretas silencio, aparte acá te marca que no estás silenciada. No, no, no hay caso. Bueno, no sé cómo podemos hacer, Gabriela. No sé, el micrófono tiene un candadito. No lo sé. Bueno, pongo para seguir, para continuar, un segundo. Ahí te están dejando un mensaje por el chat. Se me cerró el chat, ya voy a ver si lo puedo ver. Ajá, Eve me dice lo de su correo. Bueno, vamos a chequear tu correo que está en el SIU porque hay que verificar, sobre todo para el momento del examen. Después Silvia me dice de activar todos los micrófonos y los silenciamos cada uno. A ver, Silvia, un segundo, lo pruebo. Yo hoy había intentado silenciar el micrófono, un segundo. Yo tengo la opción de silenciar al entrar. A ver, ahí cancelo el silencio, Silvia. Intenten todos probar. Ahí está, profe. Perfecto. Bien. Eso era lo que trancaba entonces. Bien. Vuelvo a poner silenciar al entrar. Bien. Bueno, seguimos entonces con esta unidad, ¿les parece? Continuamos. Miren que pongo yo la diapositiva porque si ustedes la están viendo y yo no la puedo ver. Bueno, ahí ven ustedes, ¿no? ¿Se ve la diapositiva perfecta? Parece que sí. Bueno, seguimos entonces. Habíamos alcanzado a ver hasta la clase pasada todo lo que era tiempo indeterminado y comenzamos a conversar respecto al periodo de la primera. Vuelvo a remarcar que, salvo el de tiempo indeterminado, todas las demás modalidades contractuales necesitan celebrarse por escrito
porque de lo contrario se asume por el principio protectorio de indubio pro operario que la modalidad es indeterminada. Eso ya lo conversamos la vez pasada, indicamos cuál es el motivo y demás. Entonces, estuvimos hablando del periodo de prueba, que les dije que tenía que ser por escrito, conversamos que con un plazo de 90 días y hablamos de el tema de las indemnizaciones que se pueden producir antes de que se cumpla ese plazo de 90 días. Bueno, pasemos a conversar ahora sobre la jornada parcial. La jornada parcial es en realidad tiempo indeterminado, pero en lugar de tener una duración de una jornada legal, que en la mayoría de los casos es de 8 horas, la jornada parcial tiene una duración inferior a las 2/3 partes de la jornada legal. Y esto es muy importante porque si no es inferior a las 2/3 partes, será considerada como jornada completa. Haciendo referencia a una jornada de 8 horas, para que sea considerada jornada parcial, tiene que ser inferior a 6 horas, que sería las 2/3 partes de 8. Siempre digo, haciendo referencia como ejemplo a una jornada de 8 horas, porque ustedes sabrán de que no siempre una jornada legal es de 8 horas, porque todo depende de la actividad. De 8 horas es como máximo dispuesto por la ley de contrato de trabajo. Pero existen algunas actividades que requieren una jornada inferior a 8 horas. No me sale ahora el ejemplo, bueno, por ejemplo, sanidad, que es inferior a 8 horas, que todo depende de la actividad que desarrolla el trabajador. Y en ese caso estamos hablando de su jornada legal por el contrato, por el convenio de trabajo, es inferior a la jornada dispuesta por la ley 20740. Muy bien, vamos ahora a la modalidad, la jornada parcial, o aquel trabajador que presta servicios bajo esta modalidad, tiene prohibido la realización de horas extras. Así lo dispone el mismo artículo 92.6. Si realizar horas extras, será considerado una jornada completa. No puede realizar horas extras. Vamos a ver la modalidad de plazo fijo, dispuesta en el artículo 93 de la ley. La modalidad de plazo fijo, ahora sí pasamos a ver modalidades contractuales por tiempo determinado, que tienen un tiempo determinado, no indeterminado como veíamos antes. El plazo fijo también tiene que ser establecido en forma expresa y por escrito el plazo de duración, y siempre que la tarea o la actividad realmente así lo justifique. La puede realizar el empleador como máximo hasta 5 años. Si supera ese plazo máximo de 5 años, este trabajador se convertirá por tiempo indeterminado. Tanto el empleador como el trabajador tienen la obligación de preavisar la extinción del contrato de trabajo con una antelación no menor a 1 mes ni mayor de 2. Cuando se omitiere, sobre todo por parte del empleador, si bien la ley dice que la obligación es tanto del trabajador como del empleador, pero si se omitiere este plazo de preaviso, la modalidad del trabajador o el contrato se convierte en tiempo indeterminado. Vamos a ver ahora, y esto me acompaña, me tiene que llevar a una
Ay, no me digan que presentando el cuadro. A ver. Tienen que quiero llevar a un vínculo, pero no me llega. Un segundo, por favor. Ahí está. Creo, no. No están viendo nada, ¿no? Y este bendito vínculo. No, profe, no se ve. No, no sé. Ay, tanto que lo probé hoy, me salía re lindo. Se ve que en el modo de presentarlo, en esto, no me da. Que tengo que, para hacerlo a mano, tengo que ir demasiado abajo. Control clic para subir. Bueno, lamentablemente tengo que ir para abajo la diapositiva para poder continuar y mostrarles a ustedes el tema de las indemnizaciones. La lástima que no me funcionó, ahora vamos a ver en el resto. Bien, indemnizaciones. En el caso de contratos por plazo fijo. Acá hay que distinguir si la ruptura se produce en forma anticipada al vencimiento del plazo. O sea, se produce antes de que venza el vencimiento del plazo. Si se produce antes del vencimiento, el empleador tiene la obligación de abonar al trabajador una indemnización especial por daños y perjuicios que generalmente es una cantidad igual a la o una suma igual a los meses faltantes para el cumplimiento del contrato. Si yo tengo un contrato de plazo fijo de un año y lo despido a los 10 meses, faltando 2 años para concluir, 2 meses para concluir el contrato, la indemnización por daños y perjuicios será de 2 meses. Y esta indemnización, siempre que sea mayor, suple al preaviso. Porque digo siempre que sea mayor porque tendrá que ver la indemnización por preaviso, bueno, es de un mes, de un mes por una antigüedad inferior a 5 años. O sea que en realidad suple al preaviso porque siempre va a ser mayor a un mes. También se le deberá abonar la indemnización por antigüedad que corresponda, de acuerdo al tiempo trabajado, y de aquí los conceptos de SAC proporcional, vacaciones no gozadas, que también corresponden. Bien, vamos a... Tengo que ir y venir de la diapositiva porque no me muevo. Vamos ahora al vencimiento del contrato. Se sigue viendo esta diapositiva, ¿no? Ah, pero no estoy en presentación. ¿Por qué no me han avisado? Un segundo. ¿Desde hoy no estaba en presentación o qué? Sí estaba en Sí, presentación. se ve, profe. Sí, pero no en modo presentación. Mucha tecnología, pero no me pasa. Ahora sí. Ahora Está en orden, presentación. Bien, gracias, gracias. Bueno, ahora veamos cuáles son las indemnizaciones que corresponden por vencimiento del contrato. Por vencimiento del contrato, vuelvo a remarcar que el empleador tenía la obligación de preavisar la finalización del contrato.
Si no preavisa, se deduce que pasa a ser por tiempo indeterminado. Así que, aunque el trabajador conozca el plazo por el que fue contratado, bajo esta modalidad, aunque él sepa que su contrato vence tal o cual mes, el empleador debe preavisar la finalización del contrato. Y a la finalización del contrato, ¿corresponde indemnización? Sí, corresponde indemnización. ¿Qué indemnización corresponde a la finalización del contrato? La misma indemnización que dispone el artículo 248, el 50% de la indemnización por antigüedad. Además de abonarle SAT proporcional, vacaciones no gozadas y el preaviso de corresponder. Si lo omitió, tendrá que abonarlo. Si lo omitió, tendrá que abonar. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vuelvo a mi diapositiva inicial. Ahora, uy, Dios mío. Vale que esto funcione porque si no, no puedo andar corriendo toda la diapositiva. Vamos a intentar que esta funcione. Ahora vamos a ver temporada. La modalidad de trabajador por temporada. En este caso, tiene la particularidad de ser un contrato permanente, pero discontinuo. Esto quiere decir que si bien durante un plazo de tiempo cesan la obligación de que el empleador pague la remuneración al trabajador, otras obligaciones perduran, porque el contrato por temporada justamente se da para algunas actividades que tienen un ciclo de explotación, se da mucho en la... ¿Quién me habla? ¿Te dan a luz? Luz tiene encendido el micrófono, profe. Ay, profe, disculpe, ni cuenta me di. Perdón, perdón. No, está bien. Bien, lo que pasa es que se acopla por ahí el sonido. Les decía que se da generalmente en las actividades agropecuarias, cuando hay ciclos de explotación. También es muy común en los lugares turísticos, cuando se puede contratar bajo esta modalidad a un trabajador que, por ejemplo, trabaje solamente los meses de verano, diciembre, enero y febrero, supongamos. Entonces, también conoce el trabajador cuál va a ser la duración de su contrato. Este contrato por temporada, también vamos a ver qué sucede si se interrumpe el contrato. ¡Ay, ahí funcionó! Bien. Si se interrumpe el contrato de trabajo en forma anticipada, antes de que se cumpla la temporada. Si se interrumpe, al igual que en la contratación por plazo fijo, el empleador deberá abonar al trabajador una indemnización por daños, que generalmente cubre el tiempo faltante para el cumplimiento del contrato, y que, al igual que lo que vimos anterior, porque en realidad la ley remite al artículo 95 de plazo fijo, esta indemnización suple al preaviso, reemplaza al preaviso. También corresponde una indemnización por antigüedad. ¿Y cómo computo la antigüedad de una persona que tiene esta modalidad contractual? Trabaja 3 meses, 9 meses no trabaja, trabaja otros 3 meses, 9 meses no trabaja. O sea, el trabajador inicia cada vez que empieza una nueva temporada, se le blanquea la antigüedad y vuelve a empezar. No.
se le computa el plazo trabajado, no el tiempo entre temporadas. Si trabaja 3 meses y luego al año siguiente otros 3 meses, ya va a tener 6 meses acumulados de antigüedad. Esta antigüedad acumulada también sirve para determinar cuál es la cantidad de días que debía gozar de vacaciones, así se le abona la indemnización por vacaciones no gozadas. Y de igual manera, también corresponde ante cualquier extinción laboral, hay dos conceptos que ustedes tienen que saber que siempre se abonan, cualquiera sea el motivo de extinción, hablamos ya sea renuncia, jubilación, cualquiera sea el motivo, se abona SAC proporcional a tiempo trabajado y vacaciones no gozadas. Que como les decía, para este caso hay que computar, de acuerdo a lo que dice el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, el tiempo faltante, el tiempo de servicio, todo el tiempo que trabajó ese empleado. Y si la ruptura se realiza entre temporadas, imagínense ustedes que tenemos, por ejemplo, todos los decíamos, de diciembre a febrero, los 3 meses del año, quiero contratar a un trabajador. Pero resulta que, no sé, en el mes de junio, julio, con semejante pandemia, estamos frente a que ya no tenemos turismo, ya no necesito tantos trabajadores, por lo tanto, quiero abonar las indemnizaciones que correspondan porque necesito despedir a algunos trabajadores. Y en este caso, ¿qué tengo que abonar? La indemnización por preaviso o por falta de preaviso, porque no lo puedo notificar de que voy a rescindir la relación laboral porque justamente no está trabajando. Y para abonar esta indemnización por falta de preaviso, la ley me remite al artículo 239. Y que ese artículo justamente menciona qué sucede cuando está suspendido el contrato de trabajo y el trabajador necesita ser preavisado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ley? El plazo de preaviso comenzará a correr desde el momento que se reanude la actividad. En este caso, desde el momento que se reanude la temporada. Como el ejemplo que yo daba, de que en junio o julio deseo rescindir el contrato de trabajo de mis trabajadores por temporada, este preaviso recién va a computarse desde la fecha de inicio de la temporada. Y aquí volvemos a lo mismo de la indemnización por daños y perjuicios. ¿Cuánto le voy a tener que abonar? En concepto de preaviso o daños y perjuicios, el tiempo faltante para el cumplimiento del contrato. En este caso serían 3 meses, porque dijimos que teníamos un trabajador con una temporada de 3 meses. Además de ello, la indemnización por antigüedad, computando el tiempo efectivamente trabajado, igual que la anterior, y el SAC proporcional y vacaciones proporcionales. Vacaciones no gozadas proporcionales. Hasta aquí, ¿está todo bien? ¿Ninguna pregunta? Profe, disculpe, ¿el tema del conteo de la antigüedad puede repetir de la jornada por temporada? Y cómo no. La característica decíamos que es un contrato permanente
pero discontinuo. Por lo tanto, de acuerdo a lo que establece el artículo 18 de la ley, deben ser computados los tiempos de servicio. Si una temporada es de 6 meses, computo los 6 meses. Si la otra temporada es de 4 meses, a estos 6 meses que trabajó, le sumo los 4 meses, ya tengo 10 meses de antigüedad. Si la siguiente temporada trabajó otra vez 6 meses, otra vez tengo 6 meses más de antigüedad que se suman a los 10 que viene acumulando. Lo que quiere decir que la antigüedad no se toma entero todo el año, sino solamente el tiempo de la temporada. Pero lo voy acumulando. Viviana, ¿vos me Esa habías era mi, preguntado? sí, esa era mi duda de si iba acumulando temporada a temporada. Exactamente. Gracias, Distinto profe. al plazo fijo, porque el plazo fijo, yo puedo celebrar un contrato desde un mes a 5 años, con la modalidad de plazo fijo, y se supone que es por única vez, para satisfacer una demanda eventual que tenga la empresa. Por ejemplo, las empresas constructoras que tienen, que licitan una gran obra y necesitan construir una determinada gran obra, y deben contratar más personal, más ingenieros, más arquitectos. Entonces utilizan esta modalidad, porque una vez cumplida la obra, queda rescindida este contrato de trabajo. En este caso, va dirigido a otro tipo de actividad, a las actividades cíclicas, que necesitan en determinada época del año contratar personal. Entonces, en esa determinada época del año, tengo que contratar al mismo personal. Si lo contraté bajo esta modalidad, ¿sí? Si lo contraté bajo esta modalidad. Otro tema muy importante a tener en cuenta en esta modalidad. El empleador debe notificar ante el inicio de la nueva temporada para que el trabajador se presente a trabajar nuevamente. Ese requisito es obligatorio. La ley dispone que el empleador debe notificar en forma individual, o sea, cada trabajador en su domicilio o por algún medio masivo. De ahí que ustedes verán en algunas, a veces sale en el diario, se convoca a la campaña algodonera 2021. Y eso quiere decir que todo el que estuvo en la campaña algodonera o contratado como trabajador por temporada de X empresa, ve ese anuncio y sabe que tiene que presentarse ante el empleador. Si no hiciere esta notificación, los empleados se darán por despedido, correspondiéndole las indemnizaciones de ley, que son las que estábamos viendo recién. Y si está notificado y el trabajador no se presenta, que puede ser otra opción, ahí sí se da por una renuncia tácita. Si el empleador cumplió con su obligación de notificar el inicio de la nueva temporada y el trabajador no se presentó, en ese caso será considerado como una renuncia y ahí sí no adeuda nada el empleador. ¿Estamos? ¿Qué sucede, por ejemplo? Disculpe, ¿Quién habla? le quería hacer una consulta en cuanto a las vacaciones para este contrato de temporada, los días, ¿cómo se computan? ¿Uno cada 20 puede ser o tengo mal? Claro. Las vacaciones se van a computar o sea, para determinar el día de goce, tengo que tener en cuenta lo que recién decíamos, que solamente se computa el tiempo efectivamente trabajado.
¿Qué puede suceder? Que mi trabajador por temporada, sumando todas las temporadas, no alcance la mitad más uno de los días laborables del año. De esa manera, yo le tengo que pagar unas vacaciones, si no alcanza la mitad más uno de los días del año, yo le tengo que pagar el proporcional de vacaciones, 1 por cada 20 días. Ah, bien, gracias. ¿Marisa sos? Sí, ¿Tu nombre? sí. ¿Tu nombre es Marisa? Bueno, de todas maneras, aclaro un poco más. Porque lo que vos leíste o te acordás del tema, estamos hablando que al cese de la temporada, volvemos al ejemplo, diciembre a febrero, cuando termina la temporada y el trabajador se retira hasta la próxima temporada, hay que hacerle la liquidación, no quiero decir final porque no es final, pero una liquidación de culminación de temporada. ¿Y qué le pago ahí, Marisa? Le pago el SAC proporcional a 3 meses y las vacaciones proporcionales a 3 meses. Pero eso no tiene la condición de ser indemnizatorio porque no lo estoy despidiendo. Simplemente estoy cerrando la temporada. ¿Me entiende? Ajá. Sí, gracias, profesor. Si yo lo despediría, ¿sí? Tengo que considerar, Carlos, tu micrófono. En cuanto a los beneficios de la seguridad social, ¿sigue manteniendo, digamos, o no? Durante el tiempo de receso. Durante el receso. ¿Hola? Bajar sonido, vos tenés una compleja. Bajar el sonido, por favor. Bajar el sonido, por favor. Con lo que... Hola. Ahí te escucho. Decime, Carlos. Ahora mejor. En cuanto a los beneficios de la seguridad, digamos, ¿se sigue manteniendo durante el receso o es solamente durante el tiempo de vigencia? Durante el tiempo de vigencia de la temporada, que es cuando percibe remuneraciones. Porque en el receso no percibe remuneraciones. Y al no haber remuneraciones, tampoco hay pago de aportes ni contribuciones. De todas maneras, existe, cuando ustedes dan de alta a este trabajador en el aplicativo de la FIP, existe un código especial para ponerlo como trabajador por temporada. O sea que el trabajador va a estar incluido dentro de la nómina de ese empleador, nada más que cuando yo lo voy habilitando, porque no es que le doy de alta y de baja, de alta y de baja, sino que lo pongo como temporada y le pongo el plazo de duración de la temporada. Mientras está en el receso, por decirlo de alguna manera, o una vez concluida la temporada y hasta el inicio de la otra, ese trabajador no tiene remuneración. Por lo tanto, no se realiza ningún tipo de contribución ni de aporte a los fines de jubilación y de obra social. ¿Estamos? Perdón, perdón. Y el tema de asignaciones familiares que las podría estar cobrando vía ANSES, ¿las sigue cobrando? Sí, las asignaciones familiares siguen cobrando porque las paga el ANSES y al estar en esa condición las sigue percibiendo. Y la otra, en caso de que renuncie el trabajador, es igual, el saque proporcional se le tiene que pagar y las vacaciones no gozadas. O sea, sí o sí, aunque sea renuncia o despido, esos rubros se los tienen que pagar. Vuelvo a insistir para que quede grabado. Gracias. De nada, Silvia. Silvia, ¿no? Sí. Vuelvo a insistir para todo para que quede grabado. Los rubros que se abonan siempre, cualquier será el motivo de la extinción,
son SAC proporcional y vacaciones proporcionales. Cualquiera sea el motivo de la extinción, desde renuncia, despido, jubilación, cualquiera, cumplimiento del plazo, siempre tengo que abonar eso. Como hoy decíamos, en el tema del trabajador por temporada, lo que hacemos es, al momento de concluir la temporada, se le abona el SAC proporcional y las vacaciones proporcionales de este periodo de la temporada. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Si lo despido, es la antigüedad que sumaba los periodos de trabajo para saber si ese trabajador le correspondían 14 días o 21 días o 28 días. Siempre tengo que tener en cuenta la antigüedad. ¿Qué pasa si fallece entre temporada? Por ejemplo, ¿qué pasa si fallece? ¿Se extingue el contrato, puede ser? Se va a extinguir el contrato. ¿El tratamiento no es el similar, profe? ¿No te entendí? Sería extinción inmediata del contrato y aplicación de indemnización reducida que lo cobrarán los derechohabientes. Exactamente, Osvaldo, exactamente. Hoy hablábamos, él está con una relación de trabajo permanente, otra vez insisto, discontinua pero permanente. Fallece entre temporada, corresponde la indemnización a los derechohabientes. Exactamente. La indemnización reducida que le corresponde por el fallecimiento del trabajador. Bien, vamos ahora a ver si hay algo en el chat. Ah, no, está todo bien. Avísenme, por favor, porque yo cierro el chat, porque si no me tapa la pantalla y no puedo ver lo que estoy retroproyectando. Vamos ahora a la otra modalidad de trabajo, la de trabajo eventual. La de trabajador eventual. Esta modalidad se utiliza preferentemente para suplir la necesidad transitoria o que se necesita en forma transitoria un trabajador. Como por ejemplo, si yo tengo un negocio y quiero asistir a una feria donde están todos los emprendedores y demás. Tengo una necesidad transitoria de contratar algún tipo de personal para que esté en el otro puesto que voy a poner en la feria, porque yo tengo mi negocio abierto y los empleados van a seguir trabajando en el negocio, en el local. Y transitoriamente, por esos días que dura la feria, 2 días, 3 días, necesito contratar un personal para que esté toda la jornada en ese lugar donde eventualmente voy a necesitar. Entonces, es para todas las actividades eventuales o circunstanciales. También puede ser para un tipo de servicio extraordinario, por ejemplo, para un concierto, que se contrata gente que sea, esos que son acomodadores o el boletero, ¿para qué? Para el evento solamente, por ese día o por 2 días, para que hagan la venta de entradas y demás. Entonces, para ciertos eventos totalmente extraordinarios o exigencias transitorias de personal que tiene la empresa. El carácter eventual no puede determinarse por tener una mayor o menor durabilidad en el tiempo. O sea, eventual si son 2 días, pero si no, si es un mes, no. Sino que tiene que ver con la naturaleza de la actividad.
Como les decía, la tarea desarrollada es totalmente extraordinaria, excepcional y circunstancial al momento. También puede darse respecto a la sustitución transitoria de un trabajador que por algún motivo no esté pudiendo asistir a trabajar. El caso más típico es el caso de la licencia por maternidad de una trabajadora. Ustedes saben que las trabajadoras tienen 3 meses de licencia por maternidad. Entonces, ¿cómo puedo cubrir ese plazo en que esa trabajadora no va a asistir porque tiene una licencia legal? Y lo puedo cubrir a través de la contratación de un trabajador bajo la modalidad eventual. Si se contrata a un trabajador en estas condiciones, debe especificarse en el contrato con precisión y claridad cuál es el motivo que lo justifica. Vuelvo a repetir insistentemente, salvo la modalidad por tiempo indeterminado, todas estas demás deben hacerse por escrito. Y cuando se celebra el contrato por eventual por escrito, debe aclararse con toda precisión cuál es la causa que justifica esa necesidad de un trabajador eventual. Si es el reemplazo de un trabajador, como les explicaba recién, tiene que mencionarse a qué trabajador reemplaza y por qué periodo. ¿Por qué es esto? Porque justamente no se puede tener bajo esta modalidad, como diríamos, tenerlo como trabajador eventual cubriendo cualquier hueco. Tiene que ser preciso. No puedo tener como trabajador eventual porque se me ocurre, no sé, pagarle por día, pero en realidad no es por una demanda extraordinaria, sino que yo lo quiero tener eventualmente al trabajador y que figure que le pago por jornada. Entonces tiene que explicarse en forma clara al momento de redactar el contrato. El trabajo eventual se puede formalizar, ya sea en forma directa por un trabajador, que es en forma directa empleador-trabajador, que lo voy a categorizar para la FIP, al igual que las demás modalidades, en la modalidad eventual, cuando le dé el alta y demás, o se puede realizar a través de una empresa de servicios eventuales. Hago un paréntesis con respecto a la utilización de empresas de servicios eventuales y vamos a ir ahora al tema de las indemnizaciones en el caso de esta modalidad. Ante la extinción del contrato por el cumplimiento de la tarea asignada, o sea, yo lo contraté por 5 días que duró la feria o por 3 meses que duró la licencia, una vez extinguida el plazo o cumplida la tarea para el cual fue contratado, lo único que se le abonará al trabajador serán los conceptos de staff proporcional y vacaciones no gozadas. Vieron que acá no hablamos del tiempo faltante para el cumplimiento del contrato, nada. Si se extingue una vez cumplido el plazo. Pero ¿qué puede pasar si se extingue antes del cumplimiento del plazo, como por ejemplo un despido sin causa, sin justa causa? Había sido contratado por el plazo de 3 meses para cubrir la licencia por maternidad de una trabajadora, se despide al trabajador antes de ese plazo
Y entonces corresponderá la indemnización por daños y perjuicios, otra vez se remite al artículo 95, la misma indemnización del contrato a plazo fijo, por el tiempo faltante para cumplir con el contrato, la indemnización por antigüedad, TAC proporcional y vacaciones proporcionales. ¿Estamos? ¿Se entiende bien, no? Eso es Sí, profe. Sí, profe. excelente, excelente. Vamos a la modalidad de trabajo por equipo. Perdón, Trabajo profesora, Sí, otra vez yo. El, sí, el caso que usted daba de contratar un empleado, por ejemplo, para cubrir a una persona que está con licencia por maternidad, lo toma como un trabajador eventual. ¿No puede haber sido también un contrato a plazo fijo? Hay bibliografía que sí, que lo dice, pero ¿sabes por qué no se usa el plazo fijo? Por la indemnización que tenés que pagar. Bien, en Porque algún lado estaba. sí hay un autor que dice plazo fijo, pero así como dice ese autor plazo fijo, que no sé por qué no recuerdo ahora puntualmente por qué él manifiesta plazo fijo, sí. En realidad porque si uno va al texto de la ley, dice una circunstancia extraordinaria y demás, que también me había olvidado decirle que la ley establece prohibiciones para reemplazar a trabajadores, que aprovecho y lo menciono. No se puede contratar bajo esta modalidad eventual a un trabajador o a los trabajadores que estén en uso de fuerza realizando paros. ¿Sabes, Silvia? Entonces, pero una licencia legal, como hoy hablábamos de una licencia por maternidad, no está prohibida por la ley reemplazarlo con esta modalidad. ¿Y por qué se utiliza esta modalidad? Hay que evaluar pros y contras. Lo que yo veo en esta modalidad eventual es que no le tengo que pagar indemnizaciones. Porque en un empleo de plazo fijo, hoy lo veíamos, al cumplimiento del plazo, igual le corresponde la indemnización reducida al 50%. Claro. Así que, sin lugar a duda, esta es la mejor opción. Gracias. De nada. Bueno, vamos a la modalidad de trabajo por equipo. Hay contrato de trabajo por equipo cuando un mismo empleador celebra con un grupo de trabajadores un contrato. Y de ese grupo de trabajadores hay una persona que actúa como intermediario, delegado o representante. Y es ese intermediario el que va a contratar al resto de los trabajadores. Entonces se trabaja con el equipo. ¿Quién viene? Muy común, otra vez, utilizamos como ejemplo la construcción. Cuando viene el capataz con sus peones. Un maestro mayor de obra con sus albañiles. Entonces el maestro mayor de obra contratado dice, yo trabajo con mi colocador de azulejo, con mi colocador de piso, todo su equipo. Y el empleador realiza el contrato con el equipo, ¿sí? Pero ese equipo siempre está dirigido por un representante o un delegado. Puede haber movilidad dentro del equipo. Por ejemplo, el colocador de azulejos decide irse. Y lo que tiene como la remuneración se pacta por el grupo y por trabajo, o sea, por el equipo. Si uno decide irse, el equipo tendrá que pagarle lo que le corresponde a ese trabajador que abandona el equipo, pero no el empleador. El empleador tiene que abonar lo que corresponde al equipo. ¿Se entiende? Se lo contrata al equipo.
Y el equipo lo que hace es responder. Disculpe, profesora, Sí, una consulta. te escucho. En el caso de que lo que haya fuese un retiro voluntario, igualmente hay que pagarle o no. Sí, claro, porque el que se retira va a querer cobrar hasta lo que hizo. Siempre Claro, era- pero no indemnización. no indemnización. Lo proporcional al trabajo realizado. Perfecto. ¿Vamos? Bien, no ¿Y indemnización. ahí se incluye vacaciones, Isaac? ¿O Sí. no? El tema es que se pacta un precio de un determinado trabajo a ser realizado en equipo. En ese valor ya va incluido todo. Acá no existe lo que son ni indemnizaciones ni nada por el estilo. La Perfecto, gracias. obligación del empleador va a ser abonar lo pactado. Y la obligación del equipo de trabajo va a ser realizar el trabajo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, Lo profe. que no Gracias. Lo que no debemos hacer es confundir esta modalidad con las jornadas trabajadas en equipo. La jornada de trabajo en equipo. ¿Qué pasa con la jornada en equipo? El empleador puede organizar en determinadas actividades que no permiten interrupción, como por ejemplo el expendio de combustible, que 24 horas está abierto, o las farmacias, que 24 horas están abiertas. Como no permite la actividad, no permite interrupción, ni que hablar de algunas fábricas que no se pueden apagar las maquinarias y demás, lo que hace el empleador es conformar equipos de trabajo para cubrir la jornada de 24 horas. Eso es totalmente distinto a hacer una modalidad por equipo. La jornada de trabajo para cubrir 24 horas, o sea, cada trabajador 8 horas, 8 horas y 8 horas, se realiza, bueno, bajo un esquema de descanso de cada grupo de trabajadores, un fin de semana cada 3 semanas y demás, que establece la ley que ya vamos a ver cuando hablemos de jornada. Pero quiero remarcar que no es lo mismo una modalidad a realizar jornadas de trabajo por equipo. Bien, y como última modalidad de trabajo, tenemos la recientemente incorporada, que es el teletrabajo, que comienza a aplicarse a partir del 1 de abril, o comenzó a aplicarse a partir del 1 de abril de este año. Teletrabajo no es lo mismo a la disposición del empleado que tiene COVID y va a hacer un trabajo en domicilio. Teletrabajo es una modalidad de trabajo. Es distinto al trabajador que en este contexto de COVID puede estar, por ejemplo, dentro de las personas De riesgo, profe. de riesgo. Ay, gracias. Las Le personas explico yo porque yo estoy haciendo esa modalidad, profe, porque soy de riesgo, así que trabajo desde mi casa. Pero lo tuyo no es teletrabajo. No es home office. Exactamente. Lo tuyo es, por ejemplo, también la ley permitía que uno de los progenitores quede en la casa al cuidado de los niños cuando estuvimos el año pasado en la etapa del ASPO, que nadie podía, no había colegio ni nada. Entonces, uno de los progenitores de trabajadores esenciales podía quedar en la casa al cuidado de los niños si es que no había nadie que podía cuidar, porque los niños no asistían al colegio. En ese caso, el empleador podía exigirle al trabajador trabajo, así como dice Malvinas, home office. O sea, que realice su trabajo desde su casa.
pero no es lo mismo al teletrabajo. El teletrabajo todavía le falta mucha reglamentación, como vemos, muy reciente, pero entre las características que tiene es que, bueno, mantiene la obligación de un consenso entre el empleador y el trabajador. Tienen que firmar y estar de acuerdo que van a realizar este tipo de modalidad contractual, tiene que estar firmado, y también el trabajador en cualquier momento puede volver a la modalidad presencial. Eso le permite la ley, digamos, volver a la modalidad presencial. Y si realizar el teletrabajo, bueno, hay una serie de requisitos que el empleador tiene que proveerlo de un sillón ergonómico, del material informático y demás cuestiones que establece la ley, bueno, que no vienen al caso. Pero recuerden que ahora tenemos esta nueva modalidad recientemente incorporada como 102 bis. ¿Estamos? Bueno, cabe también hacer una mención a que las pasantías educativas encuadradas dentro de la ley de pasantía 26427 no son considerados contratos laborales. Por lo tanto, el tiempo de pasante, el tiempo que duró la pasantía, no va a ser considerado a los fines de cómputo de antigüedad. Tengan en cuenta, porque también es muy común, sobre todo ustedes, estudiantes, que alguno de ustedes realice una pasantía con alguna empresa, porque además nuestra carrera nos habilita abiertamente a realizar pasantías con empresas. ¿Estamos? Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Vamos al tema que hoy quedó en paréntesis, de los trabajadores eventuales, que no son aquellos, la contratación directa entre empleador y trabajador, sino que la contratación a una empresa de servicio eventual. Y aquí hay que tener mucho cuidado cuando se contrata bajo esta modalidad, porque la ley establece en el artículo 29, 29 bis y 30 la responsabilidad solidaria de ambos empleadores. Para explicar en una forma coloquial, si yo contrato a una empresa de servicio eventual, por ejemplo, contrato un personal de limpieza, yo soy un empleador y contrato un personal de limpieza, en el hipotético caso de algún conflicto laboral, soy responsable solidariamente con la empresa de servicio eventual. ¿Qué debo hacer para que no me imputen la solidaridad como empleador? ¿Qué debo hacer? Y lo que dice ahí la ley, debo exigir de la empresa de servicio eventual el cumplimiento de todas las obligaciones relacionadas con las normas laborales y previsionales. ¿Qué le tengo que exigir? Que tengan dado de alta a sus trabajadores, los que me manda a mí, ¿sí? Que tenga dado de alta a sus trabajadores, que se les abone las cargas sociales como corresponden. Además, esta modalidad se utiliza cuando lo que realiza, la actividad principal de la empresa, no es la que está contratando. Vamos a ejemplificar. Bancos. Todo el mundo va a un banco. Todo el mundo sabe que el banco tiene empleados, que es el cajero, el gerente, el tesorero, el otro chico que está ahí con el tema de las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Esos son empleados de la organización que es el banco. Pero hay también personal de limpieza.
y personal de vigilancia, contratado generalmente a empresas de servicio eventual, de limpieza o de vigilancia. Y este es el típico caso de una contratación de acuerdo a la ley, porque la actividad principal del banco no es ni la limpieza ni la vigilancia. Entonces, puede contratar para una actividad que no sea la principal una empresa de servicio eventual. Vamos al tema de la solidaridad. Y ese señor que hace la limpieza, cuando ya todos se van del banco o se cierra el banco a las 11 de la mañana y comienza a realizar su tarea de limpieza, tiene un accidente laboral o esa persona es despedida, o sea, algo que lo motive a iniciar algún tipo de reclamo, puede iniciar el reclamo tanto hacia el banco como a la empresa de servicio eventual que era del cual él era el empleado. Entonces, acá estaríamos, si no se hubieran tomado los recaudos correspondientes, estaríamos frente a esta solidaridad o la responsabilidad solidaria de ambos empleadores y el trabajador puede optar por realizar su reclamo ante cualquiera de los dos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el banco? El banco tiene que solicitar, previo a pagar el servicio que brinda la empresa, tiene que solicitar el comprobante de pago de los aportes y contribuciones, verificar que estén dados de alta por la empresa de servicio eventual, ¿sí? Entonces, todo esto que les comento, ustedes lo saben, lo tienen que saber, para ser buenos asesores. Porque en el caso eventual que un cliente de ustedes requiera alguno de estos, tanto este eventual como cualquiera de las modalidades que recién conversamos, ustedes tienen que asesorar para indicar a su cliente, comitente, cuál es el mejor encuadre que pueden dar a aquel que necesite tomar trabajadores. ¿Estamos? Eso es lo que recién hablábamos, por ejemplo, no me acuerdo si era Silvia o quién, que decíamos, eventual, ¿puedo asesorarle y recomendarle a mi cliente que si tiene una trabajadora en licencia por maternidad, tome un trabajador eventual? Exactamente. Es el consejo que le voy a dar. Tome un trabajador eventual. ¿Sí? Mi cliente quiere tomar o contratar una empresa de trabajo eventual para que le realice la limpieza del negocio. Ok, tengo que avisarle, porque el negocio se dedica a la venta de electrodomésticos, tengo que avisarle que para ello hay que tener el recaudo de todos los meses, solicitarle a la empresa de servicio eventual el correspondiente pago de las contribuciones y verificar que quien está prestando servicios por esa empresa esté dado de alta. ¿Se entiende? Los escucho. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. ¿Seguro, seguro? Sí. Bien. Sí, profe, sí. Profe, consulta. Sí, bien. En el caso de que que solicita el servicio pida todos los meses que los pagos, los aportes, las contribuciones, que los empleados estén dados de alta, ¿qué pasa si ya no son solidarios si hay algún inicio de algún reclamo de parte del trabajador? Sí, exactamente.
a solamente queda la empresa que presta servicio eventual, queda como responsable. Exactamente. Hay toda una normativa que hay que cumplir, bueno, que tanto está mencionada en la ley 2744 como en la 24013 y en el decreto reglamentario sobre todo. A ver, yo lo puse en el decreto reglamentario, ahí, el 1694 del año 2006. Ahí establece cuáles son todos los requisitos que tiene que tener quien contrate a trabajadores de una empresa de servicio eventual. Bien, muchas gracias, profe. Estando cumplidos todos esos requisitos, es muy factible de que no pese la responsabilidad solidaria, ¿sí? Porque yo, como banco, por ejemplo, que es el típico caso, voy a decir, no, porque yo cumplí con este requisito, verifiqué que el trabajador esté dado de alta y demás. Esto es muy importante, porque hoy en día se utiliza mucho esta modalidad de contratar empresas del servicio eventual. Sí, perfecto. Bien. Sí. Bueno, excelente. Otra cuestión novedosa que comienza a tener vigencia, justamente comenzó a tener vigencia a partir también del primer día de este mes, es la reducción de contribuciones patronales para las provincias del norte: Catamarca, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero. Y se van a reducir en un plazo de 3 años, en forma gradual, se van a reducir toda la incorporación de trabajadores nuevos. Son para los nuevos, no para los ya existentes. Todo aquel que tome trabajadores a partir del 1 de abril va a poder gozar de una reducción. Hago mención a esto porque el mantenerse ustedes actualizados hoy en día, y más cuando ya estén trabajando en la calle, parte de, o sea, su actualización constante y permanente va a demostrar que ustedes son buenos profesionales. Porque si ustedes no ofrecen los beneficios que van saliendo, como o como por ejemplo el REPRO, que era la restauración productiva o recuperación productiva, o el programa ATP, cuando salió en su momento, que pagaba parte del salario a los trabajadores que estaban, a los negocios que habían cerrado por el tema de la ASPO. O sea, ustedes tienen que conocer todas las novedades que son necesarios que ofrezcan luego esos distintos beneficios o los distintos programas a sus clientes. Y eso parte de su interés, de su propio interés. Porque lo que yo les digo hoy, ya mañana no sirve. Entonces, ustedes tienen que investigar, saber, actualizar, escuchar las novedades y todo, en materia laboral, como en tributario, como en todo. Porque, bueno, ustedes saben, no contratarían a nadie que, por ejemplo, ustedes ven que hoy en día usa una máquina de escribir manual. Lo mirarían con recelo y dirían, ¡guau! Se quedó en la prehistoria. ¿Sí? Entonces, la actualización y capacitación de ustedes permanente, para que sepan justamente lo que hablamos ahora en materia laboral, para que sepan ofrecerle a sus clientes. Por ejemplo, no están ahora implementándose, quedaron como en un stand-by, pero existen programas de fomento de empleo, por ejemplo, para los que son primer empleo o la capacitación profesional, que brinda algún tipo de beneficio al empleador o a los trabajadores.
Por ejemplo, al empleador que toma a alguien que sea su primer empleo, le reduce parte de las contribuciones, como hoy hablábamos, de ese decreto que sale especial para las provincias del norte. Tanto tenemos el entrenamiento laboral, como el denominado PI, que es otro programa nacional muy aplicado, el programa Más y Mejor Trabajo. O sea, todo esto tienen que investigar y en su momento ofrecer a su cliente, para que sea una relación, ustedes que presenten sus servicios profesionales de la forma más óptima, ¿sí? Y que demuestren su capacidad. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿y cómo nos podemos enterar de esos beneficios? ¿Por las páginas PIB, esas cosas? ¿O como revistas? Exactamente, por todos lados. En las noticias, pero ustedes saben que en las noticias, a veces, por ejemplo, dicen, se reduce el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Y ahí nomás nos empiezan a preguntar parientes y la tía y nuestros padres. Se reduce y ya quieren que les expliquemos, ¿sí? O sea, a veces las noticias son no son completas. ¿Qué tengo que hacer yo? Explicarle, sí, pero resulta que se reducen el impuesto a la ganancia para los jubilados, que pipipi, o sea, voy a esto, no solo de una noticia, sino que la noticia me puede advertir que hay una norma nueva, que hoy en día hay normas todavía. Voy a la lectura de la norma, a la interpretación de la norma, y me apoyo también con todo cualquier, por ejemplo, cuando salió el año pasado el pago del programa del ATP, que pagaba una parte del salario, pagaba el ANSES, a nosotros los contadores, que somos los liquidadores de sueldo, nadie nos explicó nada. No venía alguien a golpear nuestra puerta y a contarnos cómo teníamos que hacer. Nadie, nada. En principio es intuitivo por nuestra propia experticia, en principio. Y además hay que capacitarse. Capacitación que salga, hay que hacerla para entender la norma y también entender cuál es el beneficio. Por ejemplo, lo que recién te mostraba del PIB, de los programas que promocionan el empleo, del PIB y demás el mejor trabajo. Por ahí encontrás, si googleas en la página del Ministerio de Trabajo, encontrás algo. Pero mayor información vas a encontrar si estás al tanto de cualquier tipo de curso o charla informativa que haga el Ministerio de Trabajo, donde explique la oferta de estos programas y que vos lleves esa oferta, la utilices para mejorar tu servicio profesional. Y decirle a tu trabajador, a tu cliente, por ejemplo, usted sabe que puede contratar trabajadores en el programa PIB. Y para esto, los requisitos de ese programa es que se complete ese formulario, que el trabajador, o sea, tenés que estar interiorizándote todo el tiempo, por todos lados, ¿sí? Pero eso va a ser, así como hoy en día, vas interiorizándote de todo cómo tenés que rendir, qué es lo que tenés que saber. Bueno, hoy lo haces por lo que te urge, que es ir aprobando materias. El día de mañana lo vas a hacer por tus clientes. Carlos, ¿se entiende? ¿Vos me habías preguntado? Sí, profe, muy bien, gracias. O sea, así como hoy te moviliza algo, el día mañana cuando tengas tu título, esto también te tiene que movilizar para que vos ofrezcas un servicio de calidad. ¿Sí? Fundamentalmente. Bueno, perfecto. Vamos a lo que son los convenios colectivos de trabajo.
¿Qué son? ¿Quiénes lo firman? ¿Y cuándo comienzan a aplicarse? Los convenios colectivos de trabajo son acuerdos suscritos entre representantes colectivos de trabajadores y los empleadores. Son acuerdos, entonces, que se suscriben entre el representante colectivo de trabajador, que generalmente es, no generalmente, tiene que ser una asociación sindical con personería, y por otro lado, el que firman estos acuerdos son los empleadores o un grupo de empleadores. Lo que hace el convenio colectivo de trabajo es aprobar determinadas normas para una determinada actividad o para aquellos que ejercen una misma actividad, y una vez que estas normas son aprobadas por el Ministerio de Trabajo, tienen efecto erga omnes. Esto quiere decir que valen para todos aquellos que hayan o no hayan participado del acuerdo. Por eso a veces, por ejemplo, vemos que hay una paritaria, porque dentro del contrato del convenio colectivo de trabajo hay una parte dentro del convenio referido a las escalas salariales. Hay convenios colectivos de trabajo muy viejitos, como por ejemplo el de empleados de comercio, que está vigente desde el año 1975. Es el convenio colectivo de trabajo 130 del año 75. Si aplicaríamos en este país que tenemos con una inestabilidad económica las remuneraciones que en su momento, en el año 75, se fijaron, se imagina que esto es imposible. Entonces, dentro del convenio hay escalas salariales por categoría de trabajadores, que estas escalas salariales se van actualizando en las sucesivas paritarias. Que es lo que ustedes escuchan a veces en los noticiosos, que se llamó a paritarias del gremio de sindicato de camioneros o el de comercio. Entonces, lo que llaman a paritarias es para conformar la actualización de las remuneraciones que están en la escala. ¿Se entiende? O sea, las escalas salariales forman parte del convenio. Lo que pasa es que se van actualizando a través de las paritarias. ¿Quién aprueba los convenios colectivos de trabajo? ¿Quién es la autoridad de aplicación? El Ministerio de Trabajo. Ese convenio tiene que presentarse ante el Ministerio de Trabajo para ser homologado. Y será, a ver qué sigue por acá, ¿quiénes lo firman? Lo que recién estaba diciendo. Y una vez que es homologado, comienza a tener vigencia desde la fecha del instrumento que lo homologa. En general, el instrumento de homologación son resoluciones del Ministerio de Trabajo, aunque hoy en día el Ministerio de Trabajo es una secretaría, ¿sí? No es un ministerio. Entonces, ¿cuándo comienzan a tener vigencia erga omnes? A partir de que se dicta el instrumento. A ver. Retirada a partir de la fecha en que fue dictado el instrumento. Sí, señor. No me estoy confundiendo. Esto yo lo remarco porque es distinto al de las demás leyes. Por eso lo remarco que rige a partir de la fecha en que se dictó el acto. Porque a veces el acto se dicta, por ejemplo, en enero y se da publicidad la homologación en febrero o en marzo y es aplicable a partir de enero, desde que se dictó el acto. Por eso les va a pasar muchas veces
que están liquidando sueldos, porque esto es una vorágine, que están liquidando sueldos, y antes de fin de mes sale una nueva escala. Por ejemplo, ahora estamos transitando el mes de abril y están en tratativas de paritarias el gremio de empleados de comercio, de una nueva escala salarial a partir del mes de abril. ¿Cuándo va a salir la escala salarial? Y seguramente el 28 de abril aproximadamente, unos días antes de que se esté realizando la tarea de liquidación de sueldos. Pero va a salir la escala todavía no homologada, o sea, no dictado el instrumento, no dictada la resolución de la Secretaría de Trabajo. Entonces, muchos dirán, si no está dictado el instrumento, no tiene efecto, erga omnes, por lo tanto, no lo voy a aplicar. Está muy bien. Si no fue dictado el instrumento, no es obligatorio para todos, por lo tanto, pueden no aplicar y liquidar el mes de abril con la escala mínima. Cuando se apruebe y salga la resolución, va a tener que hacerlo de forma retroactiva todos los ajustes. ¿Se entiende? Entonces, generalmente lo que hacemos, como es poco probable que un ajuste, una adecuación de escala salarial no se apruebe, siempre que la escala salarial está dando vueltas por ahí, antes que sea aprobada por la autoridad de aplicación, siempre igual ya se la toma para realizar la liquidación de los sueldos. Esto es práctica, o sea, no es que exista. Si ustedes se circunscriben a lo que dice la ley dice que adquiere efecto erga omnes desde el momento en que es dictado el acto administrativo, pero desde la fecha que el acto se dictó. Entonces ahí aplicamos la retroactividad y tenemos que ajustar todos los sueldos. Por eso se hace generalmente una vez que uno ya toma conocimiento, aunque aún no esté dictada la resolución que homologa la nueva escala salarial. Bien, ¿y cuánto dura? Bueno, ahí le hablo de la vigencia. ¿Cuánto dura? Tiene los convenios colectivos de trabajo tienen una vigencia, un plazo. Mantiene su vigencia hasta determinada fecha. Pero tiene la característica, los convenios colectivos de trabajo, que aún cumplido ese plazo, van a mantener su vigencia hasta que sea dictado un nuevo convenio colectivo. Y esto se conoce como ultraactividad, que es lo opuesto a la retroactividad. O sea, la ultraactividad mira hacia el futuro y la retroactividad hacia el pasado, cuando me tengo que retrotraer. Entonces, los convenios colectivos de trabajo establecen un vencimiento, pero mantienen su vigencia hasta que se dicta uno nuevo por el efecto de ultraactividad que tienen estos. Porque si no, hasta que no haya un nuevo convenio colectivo de trabajo, ¿cómo nos vamos a regir? ¿Sí? Y ustedes seguramente ya habrán empezado a trabajar con sus actividades prácticas respecto justamente al convenio colectivo de trabajo que está como modelo del ejercicio número 3. La idea es que la actividad la realicen buscando el convenio colectivo de trabajo. Para eso tienen establecido el link, que buscan el convenio colectivo de trabajo, ven todo lo que el convenio establece, que establece cuáles son todos los beneficios de los trabajadores, establece con respecto a las vacaciones, cuántos días de vacaciones le corresponden, cómo se realizará el cómputo de la antigüedad y cuánto se abonará por cada año de antigüedad que tenga ese trabajador. Todo lo que tiene que ver con las licencias, cuántos días de licencias puede
puede gozar el trabajador con licencias tanto de vacaciones como por enfermedad o demás. Todo eso establece el convenio colectivo de trabajo. Y ante cada uno de sus clientes, ustedes tienen que analizar, en principio, qué convenio colectivo de trabajo le es aplicable. Si tienen un sanatorio, no le van a poder aplicar el convenio colectivo de trabajo de comercio. Tienen que aplicarle el de AXA, que es para trabajadores de sanidad. Si tienen un comercio, no les pueden aplicar el convenio de transportistas. Entonces, analizan de su cliente la necesidad que tenga en función a la actividad que ese empleador realiza. Hay casos en que el empleador puede tener trabajadores enmarcados en 2 o más convenios. Por ejemplo, tengo empleados de comercio que realizan la venta del producto y también tengo empleados encuadrados en transporte, porque tengo toda una flota de transporte que distribuye la mercadería entre mis sucursales. Entonces pueden tener un empleador, trabajadores que estén enmarcados o estén organizados en más de un convenio colectivo de trabajo. Y a cada trabajador hay que liquidarle su remuneración de acuerdo a su convenio colectivo de trabajo. ¿Hasta ahí está clarito? Sí, profe. ¿Sobre una misma persona puede recaer 2 distintos convenios colectivos de trabajo, profe? No, estamos hablando de un equipo de trabajo y que cada uno puede tener distintos convenios colectivos, ¿no? Así es lo que explico. Vos a un trabajador, y cuando lo contratás, le tenés que asignar una tarea. Y de esa tarea va a surgir la categoría que tiene tu trabajador en la empresa. Por ejemplo, la tarea será vendedor, o la tarea será maestranza, o la tarea será personal administrativo, porque va a estar en las oficinas con todo el tema de la tesorería y la emisión de las facturas y la emisión de los cheques y demás. Entonces, en función a la tarea asignada al trabajador, vos lo vas a enmarcar en un convenio y dentro del convenio en su categoría. Si tiene 2 tareas asignadas, siempre lo va a percibir sus remuneraciones por la mayor. ¿Sí? Sí, profe, entendido. Gracias. En 2 convenios. Si va a tener 2 tareas, siempre por la mayor, por la que percibe mejor sueldo. Gracias. ¿Sí? Gracias, profe. Bien. Antes de empezar todo este tema de los documentos, los documentos que sirven de base para toda relación laboral, como me queda apenas un minutito para que termine, yo prefiero que ustedes me hagan cualquier tipo de preguntas que quieran y dejamos para empezar este nuevo tema el martes que viene. Así que díganme nomás lo que cualquiera quiera preguntar en este minuto que nos queda. Ustedes están trabajando con sus comisiones de trabajo prácticos. Me imagino que ya están viendo todo lo que sea el ejercicio 3, ¿no es cierto? Sí, empezamos la clase anterior. Bien. Bien, acá Mauro me pregunta cuál es el plazo máximo para tener un contrato eventual. Y el plazo máximo es esa actividad extraordinaria por la cual necesitas un trabajador eventual, Mauro. Por eso tiene que ser una actividad que sea precisa. O sea, si bien es extraordinaria, tiene que ser precisa. Justamente para no desvirtuar la modalidad.
Creo que no hay ninguna otra pregunta. Eve, ya creo que te dije que si no recibiste el correo, vamos a chequear tu mail del SIU, por favor. Yo no sé tu apellido, así que vamos a comunicarnos después por privado para chequear tu correo del SIU. Porque no esperemos a último momento cuando reciban el examen, ¿sí? Bien, chicos, los despido a todos, tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día martes y continuamos con todos estos temas de práctica laboral. Que Buen sigan fin de Gracias, bien. profe. Hasta luego. Gracias, profe, Gracias, igualmente. profe. Gracias. Chao. Profe, hasta luego, buen fin de Profe, semana. gracias. Igualmente para todos. Hasta Chao, profe, luego. buen fin de... Gracias Silvia, gracias a todos, Viviana, Carla, Malvina, todos. Hasta luego.